A continuación vamos a desarrollar el práctico número 4 de la materia de microbiología agrícola, que se titula Análisis de fertilidad de suelo. Los objetivos del siguiente trabajo práctico son conocer las técnicas actuales de recuento de microorganismos, conocer la importancia del monitoreo de abundancia, actividad y diversidad de los microorganismos edáficos, obtener dominio en el análisis de grupos funcionales microbianos que intervienen en la fertilidad del suelo, adquirir habilidades y destrezas para la siembra y cultivo de los microorganismos y, por último, valorar la responsabilidad, la interacción, cooperación y respeto para fomentar una eficiente labor grupal. Bueno, los temas que vamos a desarrollar a lo largo de este trabajo práctico son las técnicas que actualmente se utilizan, o sea, las más utilizadas para estimar la abundancia microbiana. ¿Y por qué es importante determinar esta abundancia microbiana? Porque, como hemos venido viendo, los microorganismos cumplen un rol esencial e importante en lo que es la formación y el mantenimiento de la fertilidad del suelo. Entonces, utilizar la abundancia como una de las variables más, digamos, para medir la fertilidad del suelo, nos puede ayudar, ¿sí?, a evaluar el impacto, ¿sí?, de las diferentes prácticas de manejo productivo en los ecosistemas. Dentro, de estas técnicas que vamos a desarrollar para medir la abundancia microbiana, tenemos dos grupos. Aquellas técnicas que realizan recuento de células totales, es decir, células tanto vivas como muertas, y dentro de este grupo de técnicas vamos a ver el método directo y el método turbidimétrico. Y por otro lado tenemos el grupo de técnicas que a través, digamos, de las cuales se lleva adelante el recuento de células viables solamente, es decir, aquellas células que tienen capacidad para reproducirse. Dentro de este tipo de técnicas vamos a ver el recuento en medio sólido, el recuento en medio líquido a través del método del número más probable, y dentro de esta última técnica vamos a ver su aplicación al recuento de células de los diferentes grupos funcionales que se encuentran en el suelo. Bueno, vamos a comenzar con aquellas técnicas que realizan un recuento de células totales. Vamos a empezar por el método directo. Este método consiste en realizar un conteo de las células microbianas totales a partir de la observación en un microscopio óptico de campo claro. Para poder realizar ese conteo se requiere de un portaobjeto especial o cámaras también denominados, como por ejemplo la cámara de Petrov-Hauser. Esta cámara tiene una graduación que retiene, digamos, un volumen de inóculo conocido. Además tiene otras características, como por ejemplo que está subdividida en 25 cuadrados grandes, como los que se muestran en la figura del medio, resaltados en color negro, que a la vez están subdivididos en 16 cuadrados más pequeños. Como dije antes, otro de los métodos para poder determinar el recuento de células totales es el método turbidimétrico, que se basa en la capacidad que tienen las células que están presentes en una muestra de un cultivo bacteriano de dispersar la luz. Este método es considerado un método indirecto porque justamente lo que mide es el grado de dispersión de la luz, que es proporcional a la biomasa o al número de células que tenemos presentes en la muestra. Para poder medir la absorbancia, que sería la cantidad de luz que es absorbida por la muestra, se utiliza un aparato que se denomina espectrofotómetro, que expresa esta medición en unidades de densidad óptica. Este aparato tiene una fotocélula que recepta la luz
que no es dispersada cuando un haz de luz atraviesa la muestra. Para poder determinar a partir de estas medidas de densidad óptica, el número de células que tenemos en la muestra, es que necesitamos previamente contar con la realización de una curva de calibración o curva patrón que relacione la densidad óptica con los recuentos. Estas curvas patrón se la realiza aplicando otros métodos de recuento directo, como por ejemplo el de visualización al microscopio. Una vez que tenemos esta curva patrón, que es la que podemos observar acá a la derecha en la diapositiva, vamos a realizar la lectura del espectrofotómetro y ese valor de densidad óptica lo ubicamos en la curva para poder determinar la cantidad de células que tenemos en la muestra que estamos analizando. Vamos a comenzar a ver los métodos de recuento de células viables. Vamos a empezar por el método de recuento en medio sólido, que consiste en contar las colonias que se forman sobre o dentro del agar. Y se asume que una célula va a dar origen a una colonia. Pero esto no siempre es así, no siempre una colonia proviene o se origina a partir de una sola célula, y es por eso que los resultados de recuento que se obtienen a partir de este método se expresan como unidades formadoras de colonia. Existen dos formas de realizar el recuento a partir de este método. Una, digamos, de las formas es la siembra por inmersión o embebido, que consiste en poner 1 mililitro del inóculo en una caja de Petri estéril. Luego se coloca sobre el inóculo el medio de cultivo previamente fundido y se lo mezcla. Se lo deja solidificar, se lo incuba y luego de los días de incubación se van a poder observar la formación de colonias tanto en la superficie como dentro del agar. El otro método o la otra forma de realizar este método es la siembra en superficie. En este caso, se coloca primero el medio de cultivo previamente fundido en la placa de Petri estéril, se lo deja solidificar y luego en la superficie de este medio de cultivo se agregan 0,1 mililitros del inóculo. Con la ayuda de una espátula de Drygalski esterilizada, se esparce ese inóculo por toda la superficie del medio de cultivo hasta su total absorción. Después de eso se lo incuba y pasados los días de incubación, lo que se va a observar en este caso son las colonias creciendo solamente en la superficie del agar. Para ambos casos, antes de realizar la siembra de la muestra, generalmente se realizan diluciones seriadas y se expresan los resultados en unidades formadoras de colonia por mililitro o por gramo de muestra original. Bueno, ¿y por qué es que necesitamos realizar estas diluciones antes de la siembra de la muestra? Porque justamente la densidad microbiana suele ser demasiado elevada como para sembrar directamente la muestra y que esto nos dé buenos resultados, es decir, obtener un número de colonias adecuado y válido a los efectos estadísticos. Es por eso que cuando se realiza este tipo de método de recuento por medio sólido, se estima como un número factible de colonias, un rango entre 30 y 300 por caja, porque se considera que si tenemos demasiadas colonias, o sea, la placa está muy llena de colonias, no todas las células pueden formar colonias o se pueden superponer las colonias y
cuando es menor a 30, que es un número muy pequeño de colonias, la significación estadística del recuento también sería muy baja. Por eso que consideramos este rango entre 30 y 300. Bueno, acá en la diapositiva vemos cómo es que se realizan estas diluciones seriadas. En este caso tenemos diluciones seriadas al décimo. Entonces podemos ver que empezamos con una primer dilución que se la denomina suspensión dilución, porque lo que se hace aquí es poner, en este caso como es una dilución al décimo, se ponen 10 gramos de la muestra, en el caso que sea una muestra sólida, en 90 mililitros de agua. Se agita y luego se saca 1 mililitro de esta primer dilución, suspensión dilución, y se colocan 9 mililitros de agua peptonada. Entonces ahí obtenemos nuestra segunda dilución al décimo. Luego tomamos de esta dilusión 1 mililitro, lo ponemos en otro tubo con 9 mililitros de agua peptonada y así obtenemos nuestra tercera dilución, y así vamos haciendo sucesivamente y de manera seriada hasta obtener, en este ejemplo, 7 diluciones. La cantidad de diluciones que vamos a hacer va a depender de la carga microbiana que tenga la muestra que estamos analizando. Luego, para sembrar en el medio sólido, lo que se hace es se saca 1 mililitro de cada dilución y se siembra en las cajas de Petri con la forma que deseamos, ya sea por superficie o por embebido. Se deja incubar y después se cuentan las cantidades de colonias que se forman. Como podemos observar en el ejemplo, en las primeras diluciones tenemos demasiadas colonias, entonces no nos sirven para realizar el recuento. En la cuarta dilución tenemos 159 colonias y a partir de la quinta dilución, si vemos, tenemos valores por debajo de 30, o sea, por debajo del rango establecido como óptimo. Entonces, el cálculo se va a realizar a partir de la cuarta dilución. Lo que se hace para poder obtener la cantidad, digamos, de unidades formadoras de colonia por mililitro o por gramo es multiplicar la cantidad de colonias, de unidades formadoras de colonias que cuento en la placa por 1 sobre el factor de dilución, que en este caso sería 10 a la 4, porque el factor de dilución es 10 a la menos 4, por 1 sobre el volumen del inóculo. Como el volumen del inóculo, en este caso, es de 1 mililitro, porque sería la cantidad de inóculo que yo siembro en la caja de Petri, es que el resultado final va a ser 159 por 10 a la 4. Y esto nos va a dar un total de 1,59 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por gramo de la muestra original. Bueno, vamos a seguir con el recuento del medio líquido con el método del número más probable. Este método sirve para estimar la población de microorganismos viables, tanto en muestras de suelo como de agua o alimentos, ¿sí? Y esta técnica se basa en determinar la presencia o ausencia, ¿sí?, de algún atributo particular de los microorganismos que yo quiero analizar de la muestra en réplicas de diluciones consecutivas, ¿sí? Esos atributos particulares pueden ser el consumo de algún sustrato o la aparición de algún producto microbiano en el medio de cultivo. Por lo tanto, un requisito importante que se necesita en este método es reconocer ese atributo en el medio de cultivo que se está utilizando. Bien, yo les hablé entonces que se utilizaban réplicas de diluciones consecutivas. Bueno, ¿qué es esto? Nosotros vimos en la diapositiva anterior
cómo se realizaban las diluciones seriadas en base 10, que son también las que se van a utilizar en este método del número más probable. En este caso tenemos una suspensión, ¿sí?, o dilución, que va a ser mi primer dilución, y habíamos visto que de esa primer dilución tomábamos 1 mililitro y lo colocábamos en 9 mililitros de solución salina estéril y obteníamos así nuestra segunda dilución o dilución 10 a la menos 2. De esa tomábamos 1 mililitro, la colocábamos en otro tubo con 9 mililitros de solución salina estéril y esa era nuestra tercera dilución o dilución de 10 a la menos 3 y así sucesivamente hasta tener la cantidad de diluciones necesarias de acuerdo a la muestra que estamos analizando, ¿sí? En el método del número más probable, lo que se hace es, se toman de esas diluciones seriadas que preparé, 3 diluciones consecutivas. Por ejemplo, 10 a la menos 4, 10 a la menos 5 y 10 a la menos 6. Y de cada una de esas diluciones se realiza una siembra por triplicado en el medio de cultivo necesario para poder ver la presencia o ausencia de ese atributo que hablábamos anteriormente, ese atributo particular del microorganismo que queremos analizar, de la población microbiana que queremos analizar, ¿sí? Esa siembra por triplicado va a ser, o van a ser las réplicas de esa dilución que estoy sembrando. Bien. Una vez que yo hago la siembra por triplicado de cada una de las diluciones consecutivas, ¿sí?, voy a estimar la densidad poblacional a partir justamente del patrón de ocurrencia de ese atributo, ¿sí?, de ese atributo de esa población microbiana en particular. Bien. Para eso, lo que yo necesito es utilizar, ¿sí?, una tabla probabilística, ¿sí?, donde voy a ingresar, ¿sí?, que en este caso utilizamos la tabla de McGrady, y voy a formar un número con la cantidad de tubos positivos. ¿Cuáles van a ser los tubos positivos? Los tubos positivos van a ser aquellos en los que yo observe, ¿sí?, actividad metabólica, es decir, donde observo ese atributo particular que la población microbiana va a formar en este medio de cultivo especial que yo estoy utilizando, ¿sí? Ese número que se forma de acuerdo a la cantidad de tubos positivos es lo que voy a denominar el número característico, ¿sí?, que es el que me va a servir para ingresar a la tabla de McGrady y poder calcular o poder determinar cuál es el número más probable de bacterias o microorganismos que tengo presente en la muestra original, ¿sí? Entonces, para yo poder calcular el número de bacterias por mililitro o por gramo, va a ser poniendo el número más probable que obtenga de la tabla de McGrady por 1 sobre el factor de dilución, donde el factor de dilución es de las 3 diluciones que utilicé en este caso, la dilución más concentrada, en este ejemplo que yo les di sería 10 a la menos 4, por 1 sobre el volumen del inóculo. ¿Sí? El volumen del inóculo es generalmente 1 mililitro porque de cada una de las diluciones seriadas se toma 1 mililitro y se coloca en los tubos por triplicado. Bueno, algunas de las ventajas que tiene este método son, por ejemplo, que determina solo organismos vivos y organismos que estén activos metabólicamente, que es un método rápido y confiable. Además, también tiene la capacidad de estimar tamaños poblacionales basándonos en atributos
particulares relacionados a un proceso que realiza ese microorganismo. Y por último, que provee una recuperación uniforme de las poblaciones microbianas, ¿sí?, de suelos diversificados. Bueno, a continuación vamos a ver el recuento de células viables aplicadas a los grupos funcionales. ¿Bien? Para ello, primero tenemos que definir qué es un grupo funcional. Bueno, un grupo funcional es un conjunto de microorganismos que realizan procesos metabólicos semejantes independientemente de su taxonomía. Para realizar los análisis de fertilidad del suelo, se analizan 4 grupos microbianos, 4 grupos funcionales microbianos, que son los amonificadores, celulolíticos, nitrificadores y los fijadores de nitrógeno. Para determinar la abundancia de estos grupos funcionales hay una serie de pasos. ¿Bien? Lo primero que se hace es realizar una suspensión y dilución del suelo. Luego se siembra en medios de cultivos selectivos, ya sean líquidos o sólidos, y por último se determina el crecimiento de ese grupo funcional, que es lo que se denomina la lectura.